Ahora sí, perfecto. Listo, ya te hago anfitrión otra vez. Mientras voy metiendo gente. Ahora sí. Toda tuya la sala. Listo, perfecto. Bueno, comencemos. Equipo, les pido que silencien los micrófonos, por favor, a todos. Si no, Walter, andá silenciando la voz desde ahí. Sí, ahí me encargo. A ver, empecemos. Bueno, Bitcoin, quise llamar a esta presentación como la tecnología, hablando de Bitcoin como la tecnología que cambió el mundo. Esta exposición es exclusiva para ustedes de Zafir y Zenic. Y bueno, quería empezar, como les comenté, interactuando un poco, ¿no? Con algunas preguntas y quería saber su opinión al respecto de las preguntas que le voy a ir haciendo, como para entender más o menos cuál es su idea de Bitcoin y otras cosas, como por ejemplo el ahorro, la inversión y qué consideran ustedes que es dinero. Entonces, para empezar, ¿qué apareció primero para ustedes según lo que conocen hasta ahora? ¿Bitcoin o blockchain? ¿Qué fue primero? A ver, vemos por ahí en el chat. Primero fue blockchain, dice Xavier. ¿Quién más? ¿Quién más? ¿Quién da más? Blockchain, dice Winston. ¿Quién se atreve a decir que es Bitcoin? Nadie. Blockchain, ok. Blockchain, dice Lorena. Perfecto. Bitcoin, dice Ale. Bien. Ahí se traía una. O uno. No leo bien el nombre ahí. Bueno, perfecto. Quedémonos con esa pregunta y Los a lo largo de micrófonos, la presentación los lo micrófonos. vamos a ir respondiendo. A ver. Era la última pieza del puzzle de ese caso. Un momentito para silenciarlos a todos. Porfa. Está. Listo, están todos silenciados. Bueno, Gracias. primera pregunta, la mayoría dijo blockchain. Bueno, vamos a ir viendo si es verdad. Ausdiri se atrevió y dijo Bitcoin, perfecto. Ahora, ¿Bitcoin para ustedes sirve para ahorrar o invertir? Esta pregunta es un poco capciosa, porque muchas veces se confunde lo que es ahorro de inversión. Y bueno, siendo estrictos, una cosa es diferente a otra en algunos casos. Para ustedes, Bitcoin o otra criptomoneda la cual tengan, porque no sé bien, supongo que muchos tienen no solamente Bitcoin, sino otras criptomonedas, o solamente tienen otra criptomoneda. ¿Bitcoin u otras criptomonedas sirven para ahorrar o para invertir? Javier dice que para las dos cosas, una reserva de valor. María dice que para ambas, Lorena que para las dos, Cecilia que es para inversión, Miguel para ambas, invertir, dice Winston, ok, perfecto. Marilena dice que es más para invertir, ok, ok, perfecto. ¿Quién da más? ¿Alguien dice que no sirve para ninguna de las dos? ¿Casualidad? No creo, ¿no? Estamos acá de acuerdo, creo que mínimo es una inversión. Bueno, perfecto. Otra pregunta, antes de comenzar con lo grueso de la clase. ¿Bitcoin es dinero? ¿Para ustedes Bitcoin es dinero? Según lo que entienden por dinero, ¿Bitcoin es dinero? Gabriel dice que sí. ¿Y por qué? Y quisiera saber por qué es dinero. A ver, un poco si me pudieran definir, no sé, en un par de palabras, en una frase corta. ¿Por qué sería dinero para los que sí y por qué no es dinero para los que no? Marilena dice que es un activo de valor, ok. Miguel, un activo de valor. Muy bien. Interesante, una reserva de valor. Moneda de cambio, dice Gabriel, ok. ¿Quién da más? ¿Alguien da más? Alguien dice que no es dinero, que no sirve para nada eso. Es una forma de transferir un valor sin ningún intermediario. Si es un activo financiero, ok. Perfecto, Cecilia. Buenísimo. Para responder a esta pregunta, y es la idea, Uber Mora dice un valor y se convierte en dinero, ¿ok? La idea de, como hablamos con Mariano, de lo que queríamos abordar un poco esta tarde, noche, era hablar sobre qué es el dinero. Y para entender qué es el dinero, está bueno que conozcamos lo que son las funciones del dinero. Ya ahí nombraron un par, que es que el dinero debe cumplir las funciones de medio de intercambio para poder adquirir productos y servicios y para que la otra contraparte que está ofreciendo los productos y servicios tenga un bien, en este caso el dinero, el cual puede usar para sus intereses en el futuro. Tiene que poder usarse como unidad de cuenta para fijar el precio de los diferentes productos y servicios de la economía y tiene que poder ser usado como reserva de valor para nosotros poder prever y guardar una parte de nuestros ingresos
para diferentes proyectos o diferentes usos que queramos darle en un futuro. Criptofortuna dice que es la representación digital del valor de un activo. Ok, perfecto. Más allá de las funciones que cumple el dinero, también el dinero o un buen dinero debe cumplir con ciertas características. Estas características fueron definidas por filósofos hace muchísimos años. Uno de ellos fue Aristóteles y definió al menos 6 características que debe tener el dinero. Un buen dinero debe ser escaso, ¿sí? Para que de cierta forma la sociedad y las personas le perciban un cierto valor, algo que sea difícil de obtener y que sea único. Tiene que ser difícil de falsificar también, tiene que ser durable lo más posible en el tiempo, tiene que ser homogéneo, esto quiere decir que una unidad de ese dinero tiene que equivaler o tener el mismo valor que otra unidad de ese mismo tipo de dinero, tiene que ser fungible, es decir, divisible en la mayor cantidad de partes posibles, y tiene que ser fácil de transportar. Ahora, con lo que ustedes conocen acerca de Bitcoin, ¿creen que Bitcoin cumple con todas las características de un buen dinero? Bitcoin para ustedes es escaso, por ejemplo. ¿Y por qué sería escaso? Es difícil de falsificar. Es durable, el Bitcoin se daña, tiene una fecha de vencimiento Bitcoin. Es homogéneo, un Bitcoin vale igual a un Bitcoin. Es fungible, se puede dividir Bitcoin o solamente se puede comprar un Bitcoin como mínimo. Es fácil de transportar, dice Winston que cumple con las características. Miguel Lara, 21 millones, 21 mil millones de monedas. Bueno, igual entiendo que quisiste decir 21 millones. Perfecto. Es escaso, sí. Sí cumple, dice Marilena. Ok, 21 millones. Perfecto, muy bien. Podemos decir, sí, correcto, que cumple con las características de un buen dinero y lo vamos a ir viendo más adelante. Pero antes, quería hacer un breve repaso por lo que ha sido la historia del dinero a lo largo de la historia de la humanidad, cómo ha venido siendo las distintas formas de dinero en la historia de la humanidad. Y uno de los antecedentes que tiene el dinero que hoy conocemos, el dinero tradicional, el dinero fiat, es, por ejemplo, el papel moneda que se creó en la dinastía Tang en China en el siglo VII a.C. Este sería como el primer antecedente de lo que fue el papel moneda. Y antes de esto también, pues obviamente se utilizaban otros tipos de dinero, como por ejemplo el ganado, se utilizaba tabaco, se utilizaban conchas marinas, se utilizaba la sal, que de ahí viene también el término salario. En su momento del Imperio Romano y otras civilizaciones se le pagaba a los trabajadores con sal. Y hay un caso en particular, por ejemplo, acá como para hablar de la percepción de lo que le puede dar eh, una sociedad o una cultura determinada a algo para considerarlo dinero o algo de valor. Y este es el caso de una comunidad indígena en la isla de Yap, en el Pacífico, cerca de Australia, Nueva Zelanda, por allá, de Australia, Nueva Zelanda y América del Sur, en donde utilizaban estas rocas circulares con un agujero en el medio eh, como forma de dinero, ¿sí? Estas rocas eran hechas de en realidad son piedras, cuando las moldean son piedras, eran hechas de roca caliza que se encontraba en la isla de Palaos, a unas 400 millas de su isla donde vivían, de la isla de Yap. Y para ellos esto era dinero porque en su isla no conseguían este tipo de material y era en ese entonces muy difícil ir hasta aquella isla donde estaba este material, estas rocas, y además construir estas monedas que estamos viendo acá. Entonces, de cierta forma, podemos decir, o se ha visto que a lo largo de la historia de la humanidad, los seres humanos consideramos dinero aquello que, con el alcance que tiene nuestra tecnología en ese momento, ¿sí? En cualquier época en donde nos hemos desarrollado, con el alcance que tengamos de tecnología en ese momento, vamos a considerar una u otra cosa como dinero. Y si eso que consideramos dinero es lo suficientemente escaso, pues va a ser un dinero mucho más fuerte. Este sistema de dinero se quebró en su momento porque justamente unos años después de que empezaron a utilizar estas monedas, bastantes años después, fue en el siglo XV aproximadamente, llegaron a la isla unos marinos de Europa y lo que hicieron fue, con la tecnología que ellos tenían, ir a la isla Palaos y pudieron sacar muchísima más roca caliza de lo que normalmente sacaban las propias personas de esa comunidad
y crearon mucha más oferta de este tipo de dinero, de esta piedra, y por ende el dinero se depreció y al final no sirvió para que se siguiera utilizando en la economía propia de la isla de Yap. Sigamos entonces hablando un poco sobre la historia del dinero y quería hablarles cómo fue que, por ejemplo, aparecieron los bancos. En el siglo XVII, en Inglaterra, los comerciantes le confiaban sus oros, toda la cantidad o la cantidad que quisieran de oro, a los orfebres. Y estos orfebres los guardaban y les emitían certificados de oro a los comerciantes para que fuera más fácil hacer pagos. Los orfebres tenían, tipo, como las reservas de oro, y se movían por allí papeles, como una especie de papel moneda, pero eran certificados que luego podían ser canjeados por quien fuera en los locales de los orfebres. Y esto sucedió así, o se dio así hasta el año 1694, cuando el imperio, el reino, allá en Inglaterra, decidió quitarle las reservas de oro, o el oro a los orfebres, y ellos mismos administrar los certificados de oro que estaban circulando en la economía en ese momento. Como muchos podemos conocer, el dinero o el papel moneda que hoy en día manejamos, en algún momento estaba respaldado por una cantidad equivalente en oro en las reservas de los diferentes bancos centrales. Antes de la Primera Guerra Mundial, esto era así, cada banco central tenía que tener su cantidad de oro equivalente al papel moneda que emite y que hace circular por la economía, pero luego en la Primera Guerra Mundial, como necesitaron financiarse todos los estados, todos los gobiernos, empezaron a abandonar el patrón oro, a emitir dinero sin ningún tipo de respaldo directo con el oro equivalente. Luego, esto causó obviamente una crisis, pasó el año 1929 en Estados Unidos, la crisis financiera, luego vino la Segunda Guerra Mundial, y al terminar la Segunda Guerra Mundial, los aliados, en el año 1944, llegan al acuerdo de Bretton Woods, en donde se establece el dólar como reserva de valor mundial y se crea el Fondo Monetario Internacional y el Banco Mundial. En este mismo año, este acuerdo de Bretton Woods dice que la Reserva Federal de Estados Unidos debería tener todas las reservas de oro necesarias para respaldar todos los dólares que habría en la economía, ¿sí? Luego, ¿qué pasó? Después de casi 30 años, el presidente de Estados Unidos en ese entonces, en 1971, Richard Nixon, cambia las reglas del juego y para de cierta forma buscar promover el crecimiento de la economía, abandona de nuevo el patrón oro, definitivamente, y empieza a circular o se empieza a generar o se crea allí en ese momento lo que conocemos como dinero fiat, dinero por decreto, en el cual todo el dinero que nosotros manejamos, los dólares que existen en el mundo, o los euros, o los pesos, o la moneda que sea en sus respectivos países, simplemente tiene valor porque el gobierno lo dice, simplemente por decreto. No hay ningún respaldo sobre ese dinero, un respaldo sobre algún activo que tenga valor intrínseco en sí, ¿sí? Entonces, ¿por qué aparece Bitcoin en la historia de la humanidad? ¿Por qué aparece Bitcoin en la escena financiera y en la escena económica? Aparece porque, a ver, para empezar, el dinero es una institución social por excelencia. Sin dinero nosotros no podemos hacer nuestras actividades cotidianas. Y el dinero hasta ahora ha estado bajo el control de una entidad central, ¿sí? Desde ese antecedente del Banco de Inglaterra que le quitó las reservas de oro a los orfebres, ahí empezó a controlarse los distintos tipos de dinero por las entidades centrales representadas hoy en día por los bancos centrales. Si nosotros consideramos que el dinero representa o equivale al tiempo que nosotros dedicamos de cierta forma a generar productos y servicios y venderlos, obviamente, y el tiempo es escaso, nosotros deberíamos buscar una forma de dinero o un dinero que sea escaso también. El Bitcoin también vino a solucionar el problema del doble gasto, y esto se refiere a que en su momento, cuando existía el patrón oro, nosotros como personas no podíamos, como parte de la sociedad, no podíamos verificar en verdad si todo el dinero, todo el papel moneda que se emitía desde los bancos centrales, en realidad estaba respaldado por oro. Es decir, cada onza de oro en realidad podía estar respaldado, podía crear más de lo que se supone que se debería crear en papel moneda. Ya que, bueno, en ese momento, y la verdad que creo que hasta hoy en día todavía no es totalmente transparente lo que hacen algunos bancos centrales con sus políticas monetarias, etc. A todo esto llega Bitcoin como solución, a solucionar el problema del dinero en la sociedad. Este es un dicho que dijo Mayer
Rothschild, el creador de la dinastía bancaria Rothschild, en el cual se ve claramente digamos, no sé si decirlo la trampa o lo peligroso que fuera o por qué existen los bancos centrales. Y es que él decía, dame el control de suministro de dinero a una nación y no me importará quién haga sus leyes. Y es tal cual. Aquellas personas que están bajo el control de las políticas monetarias en todos los países tienen de cierta forma el poder más grande de todos. Entonces, desde el año 1913, cuando se crea la Reserva Federal, hemos visto cómo el poder adquisitivo del dólar se ha venido depreciando cada año más y más, hasta que hoy en día prácticamente ha perdido ya más del 99% de su capacidad de compra. Acá podemos ver cómo se han generado, qué ha pasado durante los diferentes eventos importantes en la historia de la humanidad o de Estados Unidos y que repercuten en todo el mundo. Desde el año 1913, vemos cuando fue el crash en Wall Street en 1929, ahí empezó a caer el valor del dólar, luego vino el acuerdo de Bretton Woods, de igual forma siguió cayendo la capacidad de compra del dólar, y vino las crisis del petróleo, la burbuja.com, la explosión de la burbuja inmobiliaria en el año 2008, y por último vemos cuando Trump decretó la reducción de impuestos en Estados Unidos. Con este gráfico podemos ver claramente que el dólar ya no es un dinero fuerte, no es una reserva de valor, y por eso está bueno que empecemos a migrar a otros tipos de dinero o activos de valor que no se deprecien. Otro de las cosas que viene a resolver Bitcoin o por qué representa un buen dinero y una buena opción para ahorrar es justamente las políticas monetarias que han venido aplicando los bancos como la Reserva Federal. Acá podemos ver como en el año 2020 la masa monetaria nueva que se creó, la nueva cantidad de dinero que se creó, representó el 25% de todo el dinero ya existente. Es decir, que si no consideramos que los bancos centrales van a aplicar metodologías o políticas para absorber ese nuevo dinero que inyectaron a la economía, deberíamos ver una inflación de por lo menos 25% en los próximos meses en dólares. Ya eso se está empezando a ver en Estados Unidos, en donde hay tiendas que han empezado a remarcar sus precios un 10% por encima de los valores del último año. Bitcoin aparece en octubre del 2008 y lo definió su creador, que es un personaje anónimo, nadie sabe exactamente quién es, su seudónimo lo eligió como Satoshi Nakamoto, y él definió a Bitcoin como un sistema de efectivo electrónico usuario a usuario. En primera instancia, él no lo definió como una reserva de valor, sino simplemente una red en la cual podamos transferir valor de un punto a otro en cualquier parte del mundo, sin necesidad de una entidad intermediaria ni de una entidad centralizada. ¿Sí? Acá podemos ver también cuál es la política de inflación de Bitcoin, la cual ya está previamente definida, y podemos notar que hay un límite de emisión de los 21 millones, la línea azul llega hasta 21 millones. Hoy en día se han creado aproximadamente 19 millones de Bitcoin, y el resto de los Bitcoins se van a ir creando bloque a bloque cada 10 minutos hasta el año 2140. Es decir, ya es un hecho, ya el software de Bitcoin está programado para que la última fracción de Bitcoin se cree en el año 2140. Hoy en día nos encontramos en el ciclo o en el punto en el cual cada 10 minutos se crean unos 6,25 Bitcoins. ¿Sí? Ahora, para hablar un poco de la diferencia entre Bitcoin y blockchain. Es cierto, para aquellos que dijeron que primero fue blockchain, que primero fue justamente en el año 1998, la primera blockchain que apareció en el mundo fue un sistema llamado B-Money, creado por un ingeniero electrónico llamado Wei Dai, de origen asiático, y básicamente era una blockchain centralizada en donde se registraban diferentes movimientos contables, etcétera, pero terminaba siendo como una base de datos. Una blockchain, la tecnología blockchain en sí, representa o termina siendo, sin otros elementos, solamente una base de datos. Lo que utilizó Bitcoin para en realidad ser lo que es, no solamente fue blockchain, sino otros tres elementos también importantes, que fue la criptografía, o es la criptografía de llave pública y privada, que usa una tecnología que fue desarrollada por la Agencia de Seguridad Nacional de los Estados Unidos, la National Security Agency, NSA, que a su vez esa criptografía es producto de muchísimos años de desarrollo de científicos criptógrafos independientes
y solamente la Agencia Nacional de Seguridad tomó ese trabajo y lo fue mejorando hasta llegar a obtener criptografía muy segura, imposible de hackear, que es la que utiliza Bitcoin en su software y es la que lo hace seguro. Otro elemento que usa Bitcoin es el Proof of Work o la prueba de trabajo, que es básicamente una forma de las máquinas de demostrar que para realizar una acción en el mundo digital tuvieron que invertir cierta energía eléctrica y cierta energía computacional. Y esta tecnología o este algoritmo lo utilizó Bitcoin, lo tomó Bitcoin de la creación de un ingeniero llamado Adam Back en el año 1997, en el cual creó este software llamado Hashcash, que era en su momento, tenía como finalidad eliminar o luchar contra el spam de los correos electrónicos. Porque en su momento, para tú poder enviar un correo electrónico, tenías que probar que en realidad ese correo era importante y tenías que resolver un algoritmo, un acertijo computacional, y allí te permitía el sistema enviar el correo electrónico. Y por último, Bitcoin utiliza el mecanismo de consenso, que se refiere a que todos los miembros de la red de Bitcoin, no solamente aquellos que tienen máquinas de minería, sino también hay máquinas que funcionan como nodos, cada uno de nosotros pudiera instalar en su computadora personal o en otra computadora dedicada, pero no es que no necesitan muchos recursos, el software de Bitcoin y ser parte del nodo, ser un nodo que forme parte de toda la red de Bitcoin para de esa forma verificar a cada momento que todas las transacciones y todos los bloques que se van generando en el blockchain de Bitcoin cumplan con las reglas de Bitcoin. ¿Sí? Entonces Bitcoin no es solamente blockchain. Acá podemos ver cómo, por ejemplo, cómo sería el ejemplo de una cantidad determinada de bloques en la blockchain de Bitcoin y cómo se elimina, cómo se previene el problema del doble gasto en la red de Bitcoin. Tenemos dos transacciones en el bloque 4 que parten desde la dirección CA y van hacia la dirección B en un caso y a la dirección A' en el otro. Y lo que hace Bitcoin para resolver este problema de que no se puedan gastar los mismos Bitcoins CA, la misma cantidad CA dos veces, es simplemente utilizar el mismo encadenado de los bloques para que los bloques o la cadena de bloques que es válida, o la transacción que va a ser válida es aquella en la cual más miembros de la comunidad de la red Bitcoin verifiquen esa transacción y la hagan válida y coloquen nuevos bloques por delante del bloque en donde se incluye esa transacción. Acá podemos ver cómo la transacción que iba de C a A' quedó de cierta forma huérfana. La mayoría de los nodos y los que conforman la red no la tomaron como válida y siguieron creando bloques y más transacciones en la primera línea, que vendría siendo la cadena de bloques más larga o la cadena de bloques honesta. ¿Sí? Luego acá está un poco cómo utiliza Bitcoin la criptografía, las claves públicas y privadas. Cuando nosotros creamos una wallet, en algún software de alguna wallet de custodia propia de Bitcoin, nosotros tenemos como una contraseña, al estilo de una contraseña del home banking, y a través de los diferentes algoritmos criptográficos, eso deriva en la dirección pública, que es la que nosotros utilizamos para darle a otra persona y que nos envíe cualquier cantidad de Bitcoins que necesitemos. Luego está la prueba de trabajo, que se refería a esta energía o esta prueba computacional que tienen que hacer las diferentes máquinas de minería en el caso de Bitcoin, y es básicamente que ellos tienen que resolver esta ecuación criptográfica y llegar a un determinado resultado que impone el software de Bitcoin para poder emitir un nuevo bloque de esta cadena de bloques que estábamos viendo acá. Cuando ellos resuelven este problema o esta ecuación criptográfica, por ejemplo, el nodo del medio, ellos emiten esa solución a los diferentes otros miembros de la red, y esos miembros de la red, cuando ven que en realidad se cumplieron con las reglas de Bitcoin, aprueban el bloque y lo guardan en su base de datos, en su propia blockchain. Y cuando la mayoría de los nodos aprueben ese bloque o esa prueba de trabajo, se continúa con la cadena de bloques. Y luego está el mecanismo de consenso, que es justamente esto. Todos los nodos o todas las partes de la red de Bitcoin deben estar de acuerdo en que todas las transacciones y los bloques sean 100% válidos y cumplan con las reglas de Bitcoin. Para terminar, Bitcoin es definida en realidad como una red de transferencia de valor descentralizada y distribuida. Se habla mucho de que es descentralizada solamente, pero mucho más importante que eso es que es distribuida. Esto quiere decir que todos los puntos de la red pueden interconectarse con los demás de diferentes formas. Es decir, cada punto no tiene solamente dos conexiones, sino puede tener mucho más que dos conexiones hacia otros puntos. Eso lo hace una red distribuida.
Ahora, hablemos un poco de otras blockchain y criptomonedas. Una criptomoneda se define como el token de transferencia de valor en una blockchain. Esto puede ser, por ejemplo, en el caso de Bitcoin es BTC, en el caso de Ethereum es el ETH o el ETH, en el caso de la Binance Smart Chain es el BNB, y como esos casos hay muchísimos otros. Las nuevas blockchains que están, digamos, más de moda y como que tienen mucha más demanda últimamente en el mercado, están tendiendo a utilizar otro tipo de verificación para poder realizar las transacciones, que se llama el Proof of Stake o la prueba de tenencia. Esto quiere decir que para poder crear nuevos bloques y nuevas transacciones no se necesitan de máquinas de minería, sino simplemente de una computadora con cierta capacidad de almacenamiento de información, y todas las personas que tengan una cantidad determinada de criptomonedas de esa red van a poder ser verificadores y creadores de nuevos bloques. O sea, se está tendiendo a abandonar lo que es la minería con equipos de minería, como se hace con Bitcoin y con Ethereum en el día. Entonces, hay un debate en el mundo de los desarrolladores de diferentes soluciones blockchain entre si Proof of Work, que es lo que utiliza Bitcoin, que es la prueba de trabajo, o Proof of Stake es lo mejor. Los dos tienen pros y contras, pero hay más personas que se inclinan a que una red descentralizada distribuida tiene que utilizar el Proof of Work o la prueba de trabajo para ser realmente segura. Porque de cierta forma, el Proof of Stake te limita o te establece que mientras más monedas tengas de esa red, por ejemplo, más Ethereum, en el año que viene ellos van a cambiar la tecnología Proof of Stake, vas a tener mucho más poder de decisión, de cierta forma, dentro de la red de Ethereum. Y eso le quita un poco la democracia, la descentralización a una blockchain. Hay que considerar que, bueno, cada sistema blockchain tiene una aplicación específica, y al momento de nosotros establecer un sistema de decisiones, si comprar o invertir en algún proyecto blockchain, es necesario ver de verdad cuál es el valor intrínseco de cada red y ver si se soluciona un problema de la economía real, pero un problema de verdad. Porque hay muchos proyectos que dicen que solucionan ciertos problemas y la verdad es que no innovan para nada, o por ahí no te ofrecen la suficiente seguridad o, digamos, sostenibilidad de ese proyecto a largo plazo. Antes de, terminar, ya estaba terminando por acá la presentación, quería mostrarles un video de forma rápida en donde se habla un poco de cuál es el efecto monetario de la inflación. ¿Hasta ahora tienen alguna pregunta? Quisieran, en un rato abro los micrófonos, así si quedó algo por allí, lo podemos charlar. Si tienen alguna pregunta, voy leyendo por el chat mientras coloco acá el video, y ahora podemos hablar de esas preguntas. Voy a compartir el audio. Ya está. Ok. Aquí empezamos. ¡Juguemos de nuevo! Estoy arruinado. Y yo quebrado. Y yo estoy engomado. Tío, ¿nos puedes aumentar la mesada? Niños, ya antes lo hablamos. Si les aumento la mesada, crecerán sin tener respeto por el dinero, vivirán una vida de derroche y terminarán en las calles implorando unas cuantas monedas miserables. Y entonces, ¿quién cuidará de ustedes? Yo lo haré. También estaré en la calle. Ustedes, niños, deben aprender que jamás se obtiene algo por nada. Pero, tío... ¿Por qué no buscan un empleo de medio tiempo? Eso les enseñará a sentir algo de respeto por $1 bien ganado. $1 con la condición de que se marchen y no vuelvan a ayudarme a limpiar jamás. Trato hecho. Cielos, este trabajito de veras es sustancioso. ¡Rayos! ¿Ven lo que yo veo? Oh, no. Es una máquina que puede duplicar cualquier cosa. ¿Cualquier cosa? ¿Funcionará con esto? ¡Claro! ¡Observen! Esta máquina funciona con el principio de la reestructuración molecular por audiointerrupción. Eso es a lo que yo llamo doble garantía o la devolución de su dinero. ¿Crees que estuvo bien tomar el duplica no sé qué multi para algo de Ciro? ¡Claro! Le ayudaremos a probarlo. 3 pistachociclos triples. Son $3. Gastemos nuestro último $1 en la galería. ¡Hey! ¡Miren! ¡Se duplicaron solas! ¡Hola a todo el mundo! Tenías razón, tío. Hacer dinero sí que es divertido.
fácil con el maravilloso multiduplicador. Casi tan fácil como gastarlo. Oh, no. No me digan, niños, que han estado gastando dinero multiplicado. ¡Claro! ¿Qué hay de malo en eso? Si sigue multiplicándose, podría arruinar la economía. ¿Y usted cómo lo sabe? Cierto. ¿Qué hay de malo en tener mucho dinero? ¿Tú lo tienes? ¿Qué no ves? Si todo el mundo lo tiene, pierde su valor. Los precios se dispararán y tendrán todos más y más dinero. Se convertirá en un caos. ¡Extra, extra! ¡Avalancha de monedas sepulta a Patolandia! ¡Los precios por los cielos! ¡Entérese leyendo! ¡Solo $200 ejemplar! ¡Extra, extra, extra! Límpiense el calzado, niños. No quiero que traigan más monedas a la casa de nuevo. Son $5,000. Entonces me llevo 2. $10,000, por favor, y traiga su cambio exacto. 2 cavidades serán $40,000 por amalgama. Al menos algunos precios aún son razonables. Parece que tenías razón, tío. Todo este dinero sí que causa problemas. ¡Cierto! Nos costó $30 usar una máquina de goma de mascar hoy. Estoy en la ruina. Mi bóveda con dinero ganado a duras penas no sirve. La riqueza de toda una vida destruida por un empleo de medio tiempo. Espero que hayan aprendido la lección. No existe tal cosa del dinero fácil. No hay satisfacción más grande que el dinero bien ganado. Sturzenegger es alguien que fue condecorado. Bueno, listo. Ya terminó el video. Bueno, básicamente el mensaje que lleva el video este que acabamos de ver es que mientras más unidades o mientras más abundante sea el dinero de cierta forma, o más unidades haya de un tipo de dinero, se va a crear el problema de la inflación. Que bueno, a veces es positiva, pero en exceso es bastante negativa, ¿no? Así que bueno, eso sería lo que tenía preparado para hoy. Si tienen alguna pregunta y si alguien quiere abrir el micrófono, bienvenido sea. Walter, excelente, excelente. La verdad que me encantó. Este último ejemplo es real, es real. Así que bueno, equipo, las personas que tengan algunas preguntas, algunas dudas, lo podemos aprovechar a Walter para lo que sea, ¿sí? Para lo que sea. Así que habiliten micrófonos, vamos a ver en el chat, a ver qué tenemos por acá. Buenas tardes. Buenas tardes. Lorena. Sí, yo tengo una duda. A mí no me quedó claro el tema de los bloques, o sea, de la generación de los bloques que pues nosotros podríamos, o sea, a partir del minado se generarían nuevos bloques. Esa parte no me quedó clara. Bien. Vamos a pasar allí a la diapositiva para ver un ratito cómo se genera cada bloque. A ver. Acá está. Bueno, a ver. Cada uno de estos bloques es como una carpeta dentro de los archivos que nosotros tenemos en nuestras PCs, en nuestras notebooks. Para que esa carpeta se cree, una máquina de minería, o sea, un equipo especialmente dedicado a hacer las operaciones que se hacen en el software de Bitcoin, debe resolver un problema criptográfico, que es una ecuación. Básicamente es un proceso de iteración, ¿sí? Déjame, igual, me gustaría más compartir una pizarra en donde lo puedo ejemplificar más. Se ve allí la pizarra, ¿verdad, Lorena? Sí, señor, yo la veo. Supongamos que tenemos X más Y más Z, que por ahí es algo más fácil de entender en las matemáticas que llegamos a ver en colegio X o en la universidad. En realidad es una ecuación criptográfica, pero para verlo más fácil, es una ecuación que tiene 3 variables, por ejemplo. Y el software de Bitcoin te dice que tienes que buscar números de X, Y, Z que te den como resultado un número que tenga una determinada cantidad de ceros al principio, ¿sí? A esta determinada cantidad de ceros se le llama dificultad. Cuando se habla que la dificultad de la red aumenta o disminuye,
es que o aumenta la cantidad de ceros que debe tener este número o disminuye la cantidad de ceros que debe tener este número al principio. Y este número puede tener muchos más caracteres a la derecha. Pero básicamente lo que hace la máquina de minería o un equipo dedicado es ir calculando, ir eligiendo un valor de X, un valor de Y y un valor de Z, tal que me dé esta solución. Eso es básicamente el problema computacional difícil que siempre se dice que solucionan las máquinas de minería. Cuando se logra hacer esto, el minero que logra llegar a la solución, lo que hace es publicar esa solución en el bloque, o es un paquete de información en verdad, en donde tiene este número, ¿sí? Este 000, cuántos ceros y lo demás, y él tiene que decir cuáles X y cuáles Y Z usó. Y de esta forma, todos los demás miembros de la red van a verificar con estos valores de X y Y Z que da esa solución. Entonces, cuando él publica este bloque, también publica todas las transacciones o incluye en ese bloque todas las transacciones que uno hace. Por ejemplo, si yo quiero enviarte bitcoins a ti, Lorena, yo lo que hago es emitir desde mi wallet, desde mi celular, por ejemplo, desde mi wallet de celular, digo que desde mi dirección, desde la dirección de Walter, que es son X caracteres, son varios caracteres, números y letras, voy a enviar X cantidad de bitcoins, unos BTCs, a Lorena, a la dirección de Lorena, que también está representada por una serie de números y letras. Entonces, todas las transacciones que uno quiere enviar en ese momento, cuando se está creando ese bloque, entran allí, y a su vez esas transacciones también son verificadas por todos los puntos de la red. Recuerda que les mencioné que no solamente Bitcoin es una red descentralizada, sino también es distribuida, por lo que todos los puntos de la red tienen varias conexiones entre sí. Tienen esta por acá, esta también por acá. Básicamente, estas conexiones lo que representan es que de un punto, por ejemplo, desde acá, se creó el bloque, este punto creó el bloque, y él lo que hace es difuminar y transmitir esa información a los demás puntos. Y esos demás puntos van a verificar que se cumplió con esta ecuación, se llegó a la solución, y que todas las transacciones que se hicieron son válidas, ¿sí? Entonces, básicamente, el bloque que crea cada minero es como una carpeta, y las transacciones que se registran allí es como los archivos que están dentro de cada carpeta. ¿Sí? ¿Queda un poco más claro, Lorena, sí? Sí, señor. Tengo otra duda. Es que yo también estoy pues, explorando el tema de los juegos NFT. Por ejemplo, hay uno que se llama Roller Coin. Entonces ahí por medio de juegos, pues se mina, ¿sí? Sí. ¿Cómo, o sea, si son problemas matemáticos, por decirlo así, ¿cómo el juego hace que permita esa minería? Ahí, si te digo, desconozco el mecanismo de ese juego, la verdad. O sea, no podría responderte ahora, que te desconozco el juego, no sé bien qué metodología usa para verificar las transacciones, etcétera, no sabría decirte la verdad. Walter, yo te puedo hacer una pregunta. Todo este proceso que vos estás explicando, es todo automático, ¿verdad? Claro, sí. Cargan de hacer en automático. A veces yo hay gente que me pregunta, se confunde, y yo tengo que estar con la computadora haciendo todo esto, digamos, todo esto se hace en automático, vos solamente tenés que tener el poder computacional. Exacto, es un software. Nosotros como individuos podemos participar, y si bien en la minería, comprando equipos que los más baratos cuestan 2.000, y no solamente, no puedes comprar uno solo, tendrías que comprar, no sé, cientos, para que tu poder de cómputo sea competitivo con respecto a lo que es hoy la industria de la minería de Bitcoin, que ya es bastante grande. Pero también puedes participar de la red instalando un nodo Bitcoin. Y un nodo Bitcoin es simplemente una computadora común con el software de Bitcoin instalado. Entonces, cada vez que te llega, cuando estás conectado a la red de Bitcoin, te llega una transacción o un bloque, automáticamente esa transacción y ese bloque pasa por el software de Bitcoin y se verifica y lanza unas banderitas verdes, green flags, y ya está. Y lo aprueba, lo toma ese bloque nuevo como parte de su base de datos, de su blockchain, y difumina que él lo aprueba. Y así pasa con todos los puntos. Esa es otra forma de participar de la red de Bitcoin. Y cuando tú instalas un nodo Bitcoin, tienes una billetera o un punto muy seguro de la red, en la cual de cierta forma termina siendo tu propio banco, porque desde ahí puedes administrar tus fondos en Bitcoin de la forma más segura que pueda existir. Excelente. Yo quiero hacer una preguntita a vos personalmente, que quiero que me la contestes en 40 segundos. ¿Qué opinión tenés en cuanto a lo que pasó en China
con todos los mineros hace poquito tiempo? En el corto plazo, para mí, y por lo que estuve viendo también de la comunidad de Bitcoin, que se habló muchísimo desde mayo de eso, sobre todo en Twitter, fue un error de China y fue positivo. Déjame silenciar los micrófonos. Respondió a las dos últimas. A uno. Esta es la tercera llamada. Solo duró unos 30 segundos. Ok. En el corto plazo, obviamente que afectó el poder de cómputo de Bitcoin y eso hizo que cayera el precio de 60.000 a 30.000, pero en largo plazo fue una muy buena, digamos, catástrofe momentánea para Bitcoin porque logró que se descentralizara aún más la red de Bitcoin. Antes de lo que pasó en China, un 40% del poder de cómputo, es decir, un 40% de los mineros estaban en China, y al China prohibir la minería tuvieron que irse a otros países. Por ejemplo, se vinieron muchos acá cerca a Paraguay a aprovechar la energía que se genera en la represa del Itaipú. También acá a Argentina vinieron algunos, otros se fueron a los países nórdicos, Estados Noruega, Unidos, Suecia, Texas. Estados Unidos también. Las empresas como Mara y Riot están invirtiendo también bastante en hacer crecer sus granjas de minería. Kazajistán también, que les queda más cerca de China, otro de los huéspedes de estas empresas de minería. Así que en realidad, en el largo plazo, fue algo muy positivo para Bitcoin, ya que le permite ser aún más descentralizada. Y bueno, lo pudimos ver que el precio se recuperó, más allá de que los últimos días ha venido bajando por otro contexto, por otras cosas. Fue algo positivo. Esa es mi opinión, fue algo positivo para Bitcoin. Excelente. Bueno, también de mi parte aportar, ya para cerrar un poquito el tema Bitcoin en sí, porque hoy lo que queríamos hablar, equipo, es un poquito de cómo nace todo esto, ¿no? Porque hoy de repente nosotros nos encontramos comprando masternodos, mirando la criptomoneda de CENIC, viendo un proyecto muy sostenible en el tiempo en cuanto a qué problema viene a resolver y todo lo que tenemos dentro del proyecto, pero es importante entender cómo nace todo esto en su momento, cómo es el nacimiento del dinero, cómo aparece Bitcoin, que es la madre, y a partir de ahí cómo fue evolucionando y todo lo que fue pasando hasta que hoy, ¿cuántas criptomonedas tenemos, Walter? ¿8.000? ¿9.000? 10.000, al menos registradas. Si a cada Obviamente momento que inventan cualquier cosa. de las 10.000 criptomonedas, es decir, no hay que volverse loco para ver qué criptomoneda tenemos que comprar o no, porque hay muchas que lamentablemente son que están ahí por estar y que lamentablemente en el tiempo no van a estar más y van a ser no sé cuántas, porque todo el tiempo se crean nuevas, ¿no? Pero van a ser pocas las que se sostengan en el tiempo, ¿no? Porque como decimos, siempre tiene que haber un fundamento y un porqué. Pero importante también contar, allá para cerrar el tema Bitcoin, es cómo fue la primera transacción de Bitcoin. La Walter. primera transacción que tuvo valor. Sí, fue contale. el famoso Bitcoin Pizza Day, que la primera vez que un Bitcoin o que una cantidad de Bitcoins tuvo valor fue en mayo del año 2010, cuando un Bitcoiner publicó en los foros de Bitcoin que necesitaba o quería comprar 2 pizzas, y compró 2 pizzas por 10.000 Bitcoins, lo que hoy en día serían 10.000, bueno, están 50.000, serían unos 500 millones de dólares. Pagó 500 millones de dólares a lo largo de hoy en día por 2 pizzas en ese momento. Y bueno, nada, fue algo peculiar y fue bastante importante para la historia de Bitcoin porque, bueno, fue la primera vez que tuvo un costo, más allá del valor intrínseco que tiene Bitcoin, tuvo un costo en ese momento, eran, no sé, 1 centavo o algo así, menos de 1 centavo. Pero sí, fue algo que se celebra, en la comunidad Bitcoiner siempre se habla, es más, en ese día hay promociones y regalan Bitcoin, etcétera. Así que nada, fue un hecho bastante peculiar de comentar. Excelente. Bueno, equipo, creo que estamos bien. Si hay alguna consulta, alguna pregunta, son bienvenidos. Y si no, bueno, ya nos vamos a ir despidiendo. A ver, no sé, Walter, si me dejas reclamar al anfitrión. Mariano, yo tengo una pregunta. Claro, claro, Freddy. Felicitaciones, Walter, por tu exposición excelente. Gracias, Freddy. Tú decías que la tendencia es eliminar la minería del Bitcoin, ¿no es cierto? Ahora, pero ¿cuál sería la alternativa? ¿Qué sería lo que le va a reemplazar? Lo que va a reemplazar no en Bitcoin, Bitcoin sigue manteniendo la minería con equipos de minería dedicados, que sería la prueba de trabajo, Proof of Work. Otras blockchains como Ethereum van a estar evolucionando, ¿sí? Migrando a una forma de verificación que
que se llama Proof of Stake. El Proof of Stake básicamente es que en vez de tú tener una máquina de minería, tú pasas a ser un minero si tienes la criptomoneda de esa blockchain. Por ejemplo, en este caso, ETH, de Ethereum. Si tú tienes el mínimo, me parece que eran 10 Ethereums, ahora no recuerdo. Creo que eran 32. 32, es verdad, sí. 32 Ethereums para hacer un nodo minero de Ethereum y poder crear estos bloques, como les mostré, hacer los cálculos, etcétera, y publicar un nuevo bloque donde van las transacciones y todo lo que conforma un bloque de información de la red de Ethereum. Pero ¿qué pasa? Como les comentaba, o sea, para poder ser un minero tienes que tener a juro, o tienes que tener sí o sí esa cantidad mínima de monedas, por lo que te quita de cierta forma una posibilidad o te limita a ser parte de la red de Ethereum como un validador. Entonces, hay un debate hoy en día a que si eso le da más centralización o sigue siendo igual descentralizada. Sí, Walter, yo quiero decir algo ahí. Recordemos que en lo que estamos hablando de Ethereum, en lo que se refiere a Ethereum, también es una criptomoneda que, bueno, está muy, para decirlo así, orientado a lo que es el mundo de los contratos inteligentes, pero que tiene un CEO, ¿no? Que es Vitalik. Entonces a eso se refería un poquito Walter, entre descentralización y centralización, que bueno, yo creo que eso más o menos las personas que estamos acá lo entendemos bastante bien. Bueno, aprovechen, muchachos, chicas, mujeres. Yo tengo una pregunta. María, perfecto. Gracias. Bueno, primero felicitar a Walter por la excelente presentación, preguntarle si eso va a quedar grabado y nos lo van a compartir. Y también preguntarles pues a ustedes que son los que saben más, ¿verdad? ¿Se conoce el motivo en este momento de por qué el Bitcoin está bajando tanto? Yo sabía que venía esa pregunta, yo sabía. Nos habíamos puesto de acuerdo. No es cierto. Bueno, que hable el experto, que acá, como decimos siempre, igual que con la moneda de CENIC, nadie tiene la bola de cristal de saber a cuánto se va a ir y por qué baja, porque sube. Sí, hay algunas cositas que se pueden ir conociendo, pero yo creería, no sé, no creo nada. Vamos a dejarlo que hable el experto y después doy mi opinión. Walter. Te estaba por decir que me gusta más el término especialista, porque experto al final creo que no somos ninguno. La tecnología Bitcoin, así como otras criptomonedas, cambia de una manera increíble, demasiado rápido. El especialista Walter, entonces, perfecto. Bueno, María Elena, gracias. Y a ver, una de las razones, siempre como que el mercado de Bitcoin se contagia del mercado tradicional, y bueno, en parte lo que se ha apreciado, lo que ha crecido el precio de Bitcoin en los últimos 2 años, en el último año y un poco más, fue por las diferentes políticas monetarias de los bancos centrales. Desde que empezó la pandemia, desde que se dieron las cuarentenas estrictas en casi todo el mundo en marzo del año pasado, y hubo una crisis en ese momento, cayeron las bolsas, también cayó Bitcoin en ese momento. Imagínate, en marzo del año pasado Bitcoin llegó a estar en $4.000, hubiese sido tremendo haber comprado bastante allí, pero nada, lo que hicieron los bancos centrales para recuperar los mercados fue bajar las tasas de interés, lo que indirectamente aumentaba la cantidad de dinero en la economía. O sea, inyectaron liquidez, crearon nuevas unidades de dinero, más dólares, más euros, más yenes japoneses, etc. Todos los bancos centrales los más importantes aplicaron esas políticas, que se llaman políticas expansivas, ¿sí? Porque expanden la cantidad de dinero. Y lo que está pasando ahora es que debido a esas políticas se ha venido viendo que obviamente, como en el video de MacPato, de los patitos, cuando crean más dinero, se crea un caos y hay inflación descontrolada, y ya se está empezando a ver que se está descontrolando la inflación en Estados Unidos. Hay productos que han venido subiendo de precio más de un 10%. Es más, el otro día vi un artículo en el cual hablaban de que se iban a acabar las tiendas de todo a $1. Pues todavía habían tiendas que habían cosas que era todo valía $1. Ya se van a acabar esas tiendas. Walter, acá en los 90 estaba el famoso todo por $2. Claro, sí, y hoy 2 pesos en Argentina, 2 pesos es nada, no, pero ni nada, no existe. En Venezuela también había un todo a 1.000, me acuerdo, y supongo que en todos los países también. Entonces, nada, ¿qué es lo que está pasando? La Reserva Federal por mucho tiempo negó que lo que estaba haciendo
iba a impactar en la inflación y se iba a descontrolar, y ya en la última reunión que tuvieron, en la última rueda de prensa, en donde hablaron de cuáles fueron sus decisiones, qué es lo que van a ir haciendo, admitieron que la inflación no es transitoria y que no hay que dejarla pasar por un lado, o sea, hay que prestarle atención y aplicar políticas monetarias contractivas, o sea, lo contrario. Ahora, en vez de inyectar dinero, van a buscar absorber dinero de la economía para poder controlar la inflación. Entonces, ¿qué pasa cuando los bancos centrales dicen esto? Todas las personas que tienen activos de riesgo, como acciones, bonos, etcétera, venden esos activos y tienden a caer de precio. ¿Por qué Bitcoin se ve también afectada? Porque muchos grandes participantes del mercado también están en Bitcoin, del mercado tradicional también están en Bitcoin, y al preverse que va a haber una política contractiva, es decir, las tasas de interés van a subir en Estados Unidos, el dinero va a ser más caro y de cierta forma va a haber deflación, entre comillas, ¿sí? Prefieren tener dólares o dinero, sí, cash, dinero en efectivo, a tener un activo de riesgo. En su momento me acuerdo que cuando hablamos al principio de la charla, alguien dijo que era un activo de riesgo, es así tal cual, Bitcoin es un activo de riesgo. Si bien es dinero, todavía hay funciones que no cumple de forma eficiente, por ejemplo, para hacer una unidad de intercambio, con la volatilidad que tiene Bitcoin, se hace complicado, pero sí viene respetando lo que es, lo que viene siendo ser un activo de reserva de valor, ya que durante los 12 años que lleva funcionando la red de Bitcoin, se ha venido apreciando a una razón de 200% anual. Así que es indiscutible que es una reserva de valor por excelencia. Pero a ver, Marielena, para resumir, es básicamente por lo que se espera que el año que viene vaya a ser la Reserva Federal, y es aumentar las tasas de interés. Todavía no se sabe si son 3 o 4 veces que lo van a hacer el año que viene, y por eso todo el mercado está previendo de que la inflación se va a parar por un tiempo, o que va a haber dinero, el dinero va a ser más caro, y por ende buscan vender los activos de riesgo. Es básicamente eso. Pero no hay que perder la visión a largo plazo, y es que como Bitcoin es una reserva de valor, no caer en pánico ni venderlos, porque va a tender siempre a subir de precio. Sí, sí, por eso es una moneda que se aprecia, ¿no? Claro, porque es un activo escaso, como vimos en las características de dinero, es un activo escaso, es difícil, prácticamente imposible, es imposible de falsificar, es muy fácilmente transportable, en cuestión de 10 minutos nos enviamos Bitcoin de un lado del mundo al otro, porque todo queda registrado en la blockchain, es homogéneo, o sea, un Bitcoin vale igual al otro, o sea, cumple con todas las características de un buen dinero. Así que justamente por eso es que en el largo plazo no hay que preocuparse. Para mí, Bitcoin es un instrumento de ahorro más que de inversión, como hablábamos al principio en la pregunta. Okay. Y forma parte de otra de las, digamos, de las formas en que yo veo a Bitcoin. Bitcoin vendría siendo como parte de lo que la humanidad debería tener como derecho. Uno debería tener derecho a contar con un activo en el cual uno pueda ahorrar y que esté seguro de que no se va a depreciar el valor de tu vida, de tu tiempo que le dedicaste para conseguir ese dinero en el tiempo, y puedas hacer lo que quieras con ese valor que guardaste en un activo en un futuro sin que pierdas valor. Así que nada, eso vendría siendo por eso, Marilena. Ay, qué padrísimo. Muchas gracias, Walter. ¿Y qué es lo que estudiaste tú? ¿Por qué sabes tanto? Bueno, con respecto a Bitcoin, como bien les comentaba, desde el 2017 empecé a interactuar con Bitcoin, pero más desde un punto de vista del trading, estaba muy con el trading. Pero ya desde hace un par de años empecé a hacer capacitaciones para aprender sobre la tecnología, cómo funcionaba. Estuve haciendo una capacitación con la Universidad Tecnológica Nacional acá en Argentina, en Buenos Aires. Y bueno, me he mantenido siempre estudiando, estoy siempre leyendo los nuevos artículos que van sacando de análisis y sigo estudiando. Me informo muchísimo y me nutro bastante con la comunidad de Bitcoiner en Twitter. Tengo como una lista de gente que se dedica, son desarrolladores, educadores, que se dedican exclusivamente a Bitcoin. Y también en Facebook también se consigue muy buena información en los grupos, sobre todo acá el de Bitcoin Argentina, hay una comunidad bastante grande y que... Sí, más de 60.000. Sí, y han llevado adelante desarrollos bastante importantes. Es más, acá en Argentina, un grupo de desarrolladores crearon una blockchain como paralela, o sea, siempre está atada a Bitcoin, que se llama RSK, en la cual se pueden ejecutar contratos inteligentes como se hace en Ethereum.
y de cierta forma eso sigue siendo Bitcoin. O sea, no es estrictamente la misma red de Bitcoin, pero está estrechamente relacionada y siempre está vinculada. Así que bueno, vengo estudiando bastante y procurando compartir mi conocimiento para que cada vez más personas entiendan mejor el valor intrínseco que tiene Bitcoin. Walter, claro. Walter, estaban preguntando en el chat si podés poner tus redes sociales. Ahí te pongo, mi Instagram sería @WalterTorresCA. Dale, escribí todo lo que necesites, YouTube, Instagram, lo que necesites, Facebook también. Ahí está. Yanela. Sí, bueno, muchas gracias. Primero que nada, felicitar a Walter, excelente, toda la explicación y también lo de los patos, fue genial porque eso queda grabado. Y te quería preguntar, ya que, bueno, en la diferencia, ¿no?, entre el sistema de Bitcoin, de Proof of Work y más bien la genialidad que tuvo el Satoshi Nakamoto, que no sabemos quién fue, si fue uno, fueron varios, desapareció. Pero yo siempre me pregunté, por ejemplo, cuando tú nombraste ahora a Vitalik Buterin, que es joven, está vivo, y el desarrollador de Ethereum. En ese sentido, que el desarrollador de la moneda esté y obviamente tenga un montón de esas monedas o que las pueda, ¿qué riesgo tiene esa parte o cómo se ve o si es un riesgo o no? Es un riesgo latente a que pueda tomar decisiones arbitrarias. Es más, ya Ethereum siempre se ve influenciada por lo que diga o por las ideas de Vitalik Buterin, a través de ellos tienen como una empresa que se llama la Fundación Ethereum. O sea, no se puede negar que Ethereum es una red con potencial y con muchísima cancha para desarrollar muchas soluciones para el sistema financiero, pero yo creo que en el largo plazo va a ser más valioso prestar atención a Bitcoin, que va a terminar siendo una red sobre la cual se van a hacer todas estas cosas que ya se hacen en Ethereum. Ya hay mucho desarrollo, y lo más importante de Bitcoin es que es difícil o prácticamente imposible tomar el poder por completo de las decisiones en la red de Bitcoin. Entonces, nada, existe ese riesgo latente, justamente como bien lo decías, ya que los primeros que estuvieron en Ethereum, su fundador, Vitalik Buterin, tienen una cantidad importante de esas monedas y por lo tanto van a tener un poder de voto mayor al resto, ¿no? Entonces es un peligro latente allí. Claro. Muchísimas gracias. Gracias, Yanelita, socia querida. Equipo, preguntas, consultas, ¿alguna duda más? Seguimos aceptando. Xavi, querido. Hola, buenas. No, lo he puesto en el chat, pero lo digo por aquí. Bueno, primero quiero felicitarte, Walter, porque has hecho una explicación muy buena. Vale, me ha gustado mucho, muy técnica. Y simplemente quería saber tu opinión, bueno, de lo que estamos aquí todos, ¿no? De la blockchain de CENIC. Conociendo cómo conoces todo el tema de la blockchain, pues ¿qué opinión te tiene esta blockchain? Yo interfiero. Walter no está en CENIC, esta parte no tiene nada que ver con CENIC. ¿Pero lo conoce? ¿Eh? ¿Lo conoces quizás o no? Sí, conoce, pero no conoce la blockchain, no conoce el proyecto. Él vino hoy a hablar del dinero, vino a hablar de Bitcoin, no tiene nada que ver con CENIC, ¿sí, Xavi? Por eso, vale, perfecto. La blockchain de CENIC, yo después a Walter se la voy a mostrar, pero él conoce el proyecto hasta ahí. Claro, sí, no creo que pueda dar una opinión ahora. Como la esencia. Claro, perfecto. Sabe la esencia, pero no, la parte técnica todavía no. Pero ya pronto quizás la vas a ver y ojalá podamos dar un zoom. Luego, ¿sí? claro, luego con gusto cuando lo estudié un poco más ayer, te podría compartir mi opinión. Seguro que sí. Muy bien, perfecto, muchas gracias. Gracias, Xavi. ¿Alguna consulta más? ¿Alguna pregunta más? ¿Vamos a seguir teniendo capacitación con Walter? Probablemente sí. Por favor. Después, sí, claro, por favor. María, ¿sabés qué podemos hacer, Walter? No sé, después lo tengo que hablar con Musen, con Octavio, pero si está la posibilidad de hablar un poco de la tokenización, sería extraordinario. ¿Sí? Bueno, para la próxima. Vamos a ver un poco eso, los NFTs, ¿saben? Tokenización de activos. Nosotros estamos hoy trabajando dentro de eso y creería que es una buena posibilidad para tocar. Todo tema tokenización, desde que nace hasta hoy, hasta el día de hoy,
y creería yo que nos va a llevar un tiempito. Si ahí quizás podemos empezar a participar todos, porque algo de eso sabemos, pero dándole tu toque técnico, como viste hoy con la explicación que diste, sería genial. ¿Sí? Buenísimo, buenísimo. Bueno, si no hay más preguntas, quería para finalizar invitarlos allí a que estén pendientes en mi cuenta por ahora personal, Walter Torres CA, donde voy a estar publicando otras redes sociales en donde voy a seguir compartiendo contenido educativo con respecto a Bitcoin, siempre haciendo foco a Bitcoin, así que nada, por allí lo voy a estar comentando y los espero. Muchísimas gracias, Walter. Con gusto, gracias, Mariano. No, de nada, María. Bueno, equipo, nos despedimos, cerramos sala, dejamos de grabar, vamos a dejar de grabar.